ya con nosotros, a quien mandamos un abrazo. Jan, querido, bueno, ya el Rambo de Sambo, le dicen, querido amigo. ¿Le molesta o le gusta ese apodo, Jan Topic? Me gusta, es mejor que hijo de papi vestido de kaki. Entonces, entre los dos me Y voy yo, con y yo, y yo Rambo de coincido Sambo. porque muchas veces es mejor pasar apercibido que desapercibido. Así que me Claro. parece bien. ¿Cómo está Jan Topic? Querido amigo, lo digo con realidad, eh, un hombre que sabe mucho de seguridad, un técnico en el tema y también un empresario. Pero sobre todo un hombre que yo considero un hombre decente y de bien. Así que vamos a comenzar esta entrevista. Usted estuvo mencionado entre los que iban a ser secretarios de seguridad, no se dio. Eh, y ahora toma usted la posta, se pone los botines y los pupos, los botines, los pupos, los polines, como se dice en fútbol, y se lanza a la cancha de la política. ¿Qué lo lleva a usted, querido amigo Jan Topic, a querer ser candidato presidencial? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a Jan Topic a decidirse a concursar en esta justa presidencial? Eduardo, primero, buenos días a todos los que escuchan I99. Gracias por la invitación y Mucho solo para gusto. mencionar, los sentimientos son recíprocos. Muchas Muchas gracias. gracias y un honor estar aquí. ¿Qué me lleva? Tú mencionaste lo de la secretaría. Lo de secretaría fue un golpe con la realidad. No tanto el hecho que vaya o no vaya, fue que ya vi cómo se maneja de cerca la seguridad pública en materia de seguridad de este país. Y fue un golpe feo con la realidad. No existe un plan, no existe un plan coherente, no existen métricas, no existen objetivos, inoperancia completa en todos los aspectos, en todos los niveles. Una de las cosas que me preocupan es que pese que ya han pasado, no sé, mes y medio, 2 meses de que se asignó al nuevo secretario, seguimos en las mismas. Seguimos sin norte, seguimos sin objetivos medibles. Estamos igual, apagando incendios de la forma más desorganizada posible. Incluso yo podría argumentar que incluso desmotivados ya, porque dicen que bueno, ya en 3, 4 meses se va este gobierno, entonces que sea el problema el siguiente. Esa indignación, o sea, ese golpe con la realidad generó una indignación muy fuerte, muy fuerte. Entonces sí, son decisiones difíciles, decisiones que tomamos en familia, porque yo tengo una visión muy particular de la presidencia para estos 16 meses, que es combatir la delincuencia de frente. Y en un narcoestado como el que vivimos, la corrupción, la contaminación está en literalmente todos lados, todos lados. En otra entrevista estaba mencionando aquí no sé, en la zona 8, no existe urbanización en Vía La Costa, en San Borondón, que no tenga sus 2 o 3 familias de narcoterroristas, narcotraficantes viviendo allá adentro. Las mafias del IES, las mafias en general en la burocracia en Petroecuador. Entonces mi visión de la presidencia es de frente, es una frontalidad brutal. Y sí creo firmemente que se necesita un líder que tenga el temple necesario, más allá del plan, que eso lo pongo por defecto, o sea, un líder que venga sin plan, ¿de qué estamos hablando? Pero más allá de eso, que tenga el temple, la energía, la determinación, la valentía necesaria para enfrentarse a estas mafias de frente. Ya venimos de 2 gobiernos, por lo menos 2 gobiernos blandengues, 2 gobiernos débiles, 2 gobiernos muy pobres en su esquema de toma de decisiones, en su frontalidad. No podemos permitirnos perder 16 meses más. Sí, y son realmente 1 año, 5 meses lo que le queda. Y yo le decía a Yacu Pérez antes que usted, mucha gente piensa que esto es poco, pero yo he visto a gente, y en la vida y en otras circunstancias también, hacer en menos tiempo muchas cosas. No, no es así, Jan. En este tiempo se puede hacer mucho y mucho más que la No. seguridad. Eduardo, y le doy la vuelta a tu comentario, porque es importante también ver qué significa ese tiempo, no solo para el gobierno, pero para el adversario. Si no hacemos nada, mira, solo en los 2 años, de 2021 a 2022, Guayaquil pasa de ser la 50ª ciudad más violenta del mundo a ser la 24ª. Y muy probablemente en este 2023 estaremos en la top 10.
Esos cabal. 16 meses no hay solo que, y ya voy a responder esa parte, Sí, pero no solo hay que ver lo que el gobierno puede hacer, pero también hay que ponerse a pensar en que si no hace nada, todo lo que sí va a poder hacer el narcoestado. Y si no tomas correctivos urgentes, la posición, el panorama para el presidente del 2025 posiblemente sea irremediablemente difícil. Se lo pongo de la forma más básica posible. O sea, por favor. no había la cantidad de AR-15 en Guayaquil o en Esmeraldas hoy que había hace un año. Y solo Ya. fueron 12 meses. Pero la cantidad de contrabando bélico que ha ingresado al país solo en estos últimos 2 meses es exponencial. Entonces mucha gente puede tomar la opinión de que 16 meses es muy poco. Eso es una opinión. Pero 16 meses para el enemigo pues, equivale a décadas de un gobierno inoperante, un gobierno ineficaz. Yo, Ahora, ¿qué sí podemos hacer en 16 meses? ¿qué Y lo podemos hacer? conversé una vez en una entrevista con tu hija. Sí, En seguridad tenemos 4 ejes, ¿no? Control de fronteras, tú puedes hacer bastante en 16 meses para hermetizar esas fronteras. Controlarla, registrar, saber exactamente qué entra al país en cada vehículo que busque ingresar al país. Control de las 36 cárceles. En 16 meses tú podemos construir 2 cárceles nuevas y tomar control de las 36 existentes. Que en gran parte, por ejemplo, ya tenemos que eliminar este tema que Fito da todas sus órdenes de la regional al grupo delictivo más grande del país, que son los choneros. Y eso realmente no necesitas 16 meses. Para eso necesitas menos de un mes y lo haces. Lo tiene que hacerse. Necesitas la determinación, el temple. Control de la policía. Necesitas 4 meses de esos 16 para ponerle GPS a los 7.000 vehículos de la policía y saber dónde patrullan, qué hacen con, no sé, en vez de estar escoltando a narcotraficantes que vayan a ayudar al país. Eso lo hacen en 4 meses. E integrar la inteligencia. Lo menciono bastante. Aquí los municipios tienen el registro de la propiedad, tienes el SRI, tienes la UAFE. Toda esa data ahorita está aislada. Entonces, si quieres ver cómo se mueve el dinero, tienes que integrar todas esas bases de datos con las bases de datos de la policía. Y eso realmente te toma una semana. Eso es par de carajazos y se hace. La ok. parte técnica es simple, la parte económica es negligible. Es solo cuestión de determinación, de liderazgo contundente. Jan, te escuché y para seguir en el tema, te escucho. El principal problema que los ecuatorianos, tanto en la sierra o en la costa, manifiestan es la seguridad. El segundo en la sierra es la corrupción y el segundo en la costa es el desempleo. Entonces, si hablamos de seguridad, si estamos hablando de seguridad, entiendo que nos estamos poniendo de acuerdo. De aquí vienen mis dos preguntas. La primera, eh, tú hiciste un brief, un reel, cuando te fuiste a Galápagos, hablando de cómo vendían la gasolina y el combustible para los transportes inadecuados, los que llevan personas, contrabando, etcétera, etcétera. Frontalmente lo hiciste público. Número uno, ¿eso en qué tiempo lo puedes arreglar? Uno. Y dos, el segundo problema que Guayas piensa, el desempleo. Perdón, no es Guayas, la costa, desempleo. Después de la inseguridad, desempleo. Tratemos los dos, cada uno en su momento, ya en topic. A ver, el tema de Galápagos, uno de los problemas, el tema de Galápagos, yo no es que soy periodista de investigación o algo así, eso fue 2 conversaciones con 2 taxistas y claro, hacer las preguntas pertinentes. Pero lo que más me llamó la atención es que todo el mundo en esa isla, las 7.000 personas en esa isla sabían claramente cómo se mueve el contrabando de combustible. Es un tema que está ahí, lo ves. O sea, en el tuit lo menciono. La única gasolinera por donde compras el diésel o la gasolina para que se vende a estos narcotraficantes está a 16 metros de la policía, ¿no? Está al lado, está literalmente al lado. Ahora, ¿qué se puede hacer y en cuánto tiempo se podría controlar? Entonces, estamos de acuerdo que si tienes un lugar donde quieres controlarlo es en esa gasolinera, porque es el punto más fácil a controlar y literalmente toda la gasolina que se vende ilegalmente viene de ahí. Hacer un sistema, y esto es importante, porque sí existe un sistema ahorita de control, de control del subsidio y control en general de la venta, pero es un control súper ineficiente. Entonces, tu diseño de seguridad tiene que evitar la mayor cantidad de capas que pertenezcan, como digo esto, sin que suene a los buenos días que acaban de decir ahí con la máquina, con el Google, que no dependa de humanos, que no dependa de humanos. Entonces tienes, para evitar la corrupción, la tecnología es tu mejor aliado.
Entonces, armar un sistema que, por ejemplo, de lectura de placas con lectura de rostros, que vaya a una base de datos que determine que esté conectado al dispensador de carburante, que te diga cuánto se le ha entregado a esa persona o esa placa mes, y que esa data, yo soy muy fan de la transparencia, que esa data vaya a una página web, que la vea todo el mundo, para que el mundo pueda incluso auditarla. Puede tomar tal vez 3 meses, 4 meses máximo. Y así tienes un control no manual, que es altamente corruptible, automático, en tiempo real, altamente auditable, que puede agregar bastante valor a saber cuánto carburante se le da a cada pescador. Y eso te ayuda enormemente a minimizar el contrabando de gasolina, ¿no? Eso por la primera pregunta. La segunda pregunta, discúlpame Eduardo, ¿cuál era la segunda pregunta? Y la segunda pregunta, el desempleo, Jan. El desempleo, sobre todo acá. En Quito dicen, en la Sierra dicen que es la corrupción el segundo problema del Ecuador. El primero acá, el segundo, el desempleo. ¿Cómo atacamos el desempleo, Jan Topic? Sí, a ver, yo creo firmemente que el empleo no es responsabilidad del Estado. Generar empleo es responsabilidad de las empresas privadas y el pueblo ecuatoriano es bien emprendedor en ese sentido. El problema es que lo que sí es responsabilidad del Estado es generar y mantener las condiciones propicias para que la empresa privada, el emprendedor, pueda generar empleo. Y una de esas condiciones más básicas es la seguridad. Si no tienes eso, es imposible generar empleo. Te pongo un ejemplo. Aquí en la Vía Daule hay una empresa grande del sector alimenticio masivo que paga entre 1.5 y 1.6 millones de dólares anualmente en vacunas. Ya. Y es lo que es, o sea, no podemos saltarles a ellos porque si no hacen eso no venden y quiebran y generamos más desempleo aún. Pero ese dinero que está yendo, que ahorita se está haciendo mal gastado en vacunas, el momento que tú lo erradicas, el momento que traes esta capa como gobierno, esta capa de seguridad al mundo, tienes un 2.5 millones más que pueden ir a nómina, a pago de nómina o a pago de proyectos nuevos. Entonces, es crítico atacar la capa de seguridad para que sea la empresa privada la que construya proyectos y genere empleo. Ok, queda claro. Voy con un tema adicional, Jan Topic. Has cogido a un buen binomio. Pedro José Freire quedó tercero en las elecciones de alcalde en Quito, ex candidato presidencial, un tipo que hace opinión, y eso habla bien que eres el único binomio real que estás hasta ahorita ya con un binomio fijo. En detrimento tuyo dicen que eres guerrerista y que eres violento. ¿Tú eres violento y guerrerista, Jan Topic? ¿Vas a aplicar esa forma de ser candidato, de ser presidente del Ecuador? No. Lo que sí me puedo, y aquí soy muy claro y enfático, y es la razón primordial por la cual me lanzo. Sí estoy determinado. Okay. Sí estoy súper determinado. Y si hay una cualidad que se requiere ahorita para enfrentar estas graves amenazas que se vienen, delincuencia, el niño, el tema del Yasuní, el tema del pago de la deuda, sí necesitas una persona determinada. Y cito el ejemplo de Pedro José Freire, o sea, mientras otros candidatos están en el que sí, que no, que me lanzo o no me lanzo, fuimos los primeros a anunciar candidatura. Sí, fue una decisión compleja, se debatió bastante en la familia con mi esposa, pero una vez que te decidiste y te lanzaste. No hay tiempo para perder y sí me preocupa esta ambivalencia, este temor de otros candidatos de no sé si voy, no voy, cómo me afecta, no me afecta. Y quiero ser enfático en esto. En otra entrevista, creo que en la mañana, estaban mencionando el tema de lo que se necesita para ser presidente aquí. Y les di, y lo digo de la forma la crítica constructiva más educada posible y respetuosa a los otros candidatos. ¿Quién arregló el tema de la pandemia? Y es un héroe que el Ecuador no le da, digamos, el respeto necesario o debido. ¿Quién arregló el tema de la pandemia? Dejémonos de vaina, fue Carlos Cueva. Ya, un genio en el área farmacéutica, un empresario Carlos Cueva brillante. es lo más grande, sí es. Y es tan humilde, y aquí quiero ser enfático, es tan humilde, él arregló el tema de pandemia en números. Sí, cortando la lata, todo el tema de marketing, si hay una persona que generó la mayor cantidad de valor para la pandemia fue Carlos Cueva. Y el señor es tan humilde que no se tomó una foto. No se tomó una foto. Correcto. Y generó valor real. Entonces, veo el tema ahorita, y es la razón por la cual me lanzo. Veo tantos precandidatos que realmente, si tú ves su hoja de vida, no han hecho nada. Pero no han hecho nada. Y tienen, yo diría incluso el irrespeto al pueblo ecuatoriano de venir y decir que quieren manejar el Ecuador en una de sus peores crisis de inseguridad macroeconómicas, cuando no tienen nada en el currículum que lo sustente.
y no tienen nada en su hoja de vida que sustente que tienen el temple, la determinación necesaria para ir a combatir al narcoestado. Eduardo, no hay lugar en la sociedad ecuatoriana hoy en día que tú no metas el dedo y salga pus ¿Es verdad? del narcotráfico. Y realmente queremos creer que estas personas van a ir y tomar control de las cárceles, tomar control de las fronteras, tomar control de una fracción de la policía que es sumamente corrupta, de las Fuerzas Armadas, que en su hoja de vida evidencia eso. Jan. Y tanto así que incluso en la parte presidencial, en el lanzamiento de candidaturas, están que no, que sí, que... Este momento de determinación, de voluntad. De decisión, de decisión. De decisión. De decisión. Jan, ¿Por qué admiramos tanto, Eduardo? ¿Por qué admiramos como mundo? Porque no es un tema de Ecuador, no es un tema de América Latina, es del mundo. ¿Por qué se admira tanto a Nayib Bukele? Porque A ver, yo es un no diría hombre que determinado. el pana no es que es un genio Claro. en materia de seguridad, no lo es. Pero tiene las ideas súper claras y fue y lo hizo. No claudicó. Seamos honestos, El Salvador seguro tenía mafias igual o peores a las que tenemos en Ecuador. Pero el tipo no claudicó. Él fue, se enfrentó e hizo las cosas que tenían que hacerse. Eso es lo que se admira en Nayib Bukele y eso es lo que se necesita en Ecuador. Así de simple. Jan, ¿qué vas a hacer con la tabla famosa que ha hecho aumentar, que tuvo un concepto de no reprimir el consumo de drogas, pero que dio espacio para el aumento del microtráfico? Es un decreto presidencial. ¿Lo mantienes o no lo mantienes de llegar a ser presidente? No, no se mantiene. No se mantiene. Eso es uno de los enfoques más dañinos en la gestión contra el microtráfico, pero queremos agregar otra variable, queremos agregar otra dimensión, que es trabajando o con los GATS o directamente el gobierno nacional. ¿Cómo funciona el microtráfico? El microtráfico funciona con estos clanes familiares, ¿no? Que son literalmente familias que se dedican al expendio de drogas. Ellos reciben las drogas de estos grupos delictivos, la cortan, la comercializan, la almacenan y hacen la cobranza que después le pagan a los grupos delictivos. Hay que ser mucho más contundente con ellos. ¿Qué está pasando ahorita con antinarcóticos? Excelentes grupos, dicho sea de paso. Sí. Pero hacen la investigación, allanan, llevan a audiencia a las personas, a todo el clan familiar, pero uno se declara culpable y los otros 7 salen libres. Y el que se declaró culpable en 3, 4 meses, mejor que los escenarios, sale libre. Tienes que atacar la estructura económica de sus clanes familiares. Una de las propuestas que hemos hecho para el municipio de Guayaquil y que sin duda llevaríamos al gobierno nacional en caso de que sea la presidencia, es quitarles el activo más preciado que tienen ellos. Clan familiar que expende microtráfico pierde su casa. Así de simple. Entonces, a un clan familiar que puede ganar, sus ingresos pueden oscilar entre $500 a $2,000 mensuales. En el momento que le quitas el activo fijo, que es la casa, de $20,000, $25,000, atacas la causa raíz del problema. Muy bien, tengo algunas preguntas de la gente y doy paso. Yo sé que tenemos poquito tiempo, pero doy paso a la pregunta. Eduardo Mendoza Estrada le pregunta, ¿va a suspenderse la farra? ¿Va a suspenderse la farra, mi querido amigo, con decretos como de estos que hemos tenido, de emergencia, de los que tenemos, ¿no? De toques de queda o tal? No entendí, ¿va a suspenderse la farra? Así me dice. Ya. Sí, eso pregunta Eduardo Mendoza Estrada. Sí, es decir, está preocupado, ¿no? Ese es el primero. Sí, a ver, esto no entendí, porque ese tuit que tú mencionaste, Eduardo, de Galápagos, como que cogió bastante tracción, pero realmente el tuit que yo encontré más importante era el de los estados de excepción. Y ese creo que tuvo... Ese es el que están preguntando, por eso están preguntando, sí, por los estados de excepción. ¿Se van a suspender los estados de excepción? Uno de los problemas que yo veo ahorita, más allá del estado de excepción, es cómo se está manejando. Analicé todos los estados de excepción de seguridad del presidente Guillermo Lasso. Cogí el trimestre previo al estado de excepción y el trimestre posterior al estado de excepción y lo analicé en base a muertes violentas por 100,000 habitantes. En todos los casos, en toda la combinación de casos, estado de excepción por provincia, que son 28, en 27 de ellos la situación era peor después del estado de excepción que antes. Entonces, ¿qué significa eso? Una de dos cosas. O el estado de excepción no funciona o no es una solución completa. Pero en todo caso, no está funcionando. Y sí me preocupa del gobierno actual, que como no tienen números, como no tienen métricas, siguen haciendo lo mismo una y otra vez, y los resultados cada vez son peores, y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No creo que el estado de excepción per se sea el problema, es la forma en que usamos los estados de excepción. Yo creo que ahorita los estados de excepción
nacen de necesidades mediáticas. Es más, lo puse en el tweet. De los 10 estados de excepción que hubieron, 9 nacen por un evento mediático fuerte que ocurrió 1 o 2 días antes. Pues nacen de circunstancias mediáticas, no nacen de elementos técnicos. Y 2, la forma en que lo ejecutan es pésima. En un estado de excepción yo tuve que irme a la Troncal, o sea, crucé 3 cantones de donde vivo, 2 de la mañana, no me paró nadie, no me paró absolutamente nadie. Entonces hay que fortalecer la forma en que ejecutamos los estados de excepción y ser quirúrgicos en dónde se asignan los recursos para que sean efectivos. Ok, Mark pregunta, más que pregunta severa, dice, tiene que seguir el flujo del dinero de dónde viene y a dónde va. Cortando eso, se les da un golpe a muerte, dice Mark, ese es uno. Otro, Daniel Solórzano pregunta y dice, por favor que explique eso de que podría poner ministros de otros gobiernos. Jan, ahí hay 2 preguntas. Perdón, tuve que parar el video. A ver, primero el tema, ataquemos primero la segunda pregunta. A ver, poner ministros de otros gobiernos. Tal vez no de otros gobiernos, lo que sí es, estamos abiertos a poner ministros. La métrica para los ministerios no va a ser ideología política. Okay. La métrica para los ministerios es competencia, que realmente sean competentes, que saben lo que hacen. Ahorita el gobierno de Lasso, no todos, repito, no todos, hay ministros excelentes, pero hay un par de ministros que en la vida han trabajado en la industria que manejan. Eso tiene que terminar. Entonces, el criterio para elegir ministros es competencia y incorruptibilidad, que sean impolutos, ¿no? Si sabes lo que haces y no vienes a robar, no importa que vengas de la izquierda, no importa que vengas de la derecha, no importa que vengas del centro. Las únicas metras es meritocracia. Meritocracia en su forma más simple. Eso por la segunda pregunta. Eduardo, perdóname, la primera no la recuerdo. Sí, ¿Cuál fue no, la primera? era un comentario de Mark que dice solamente es una aseveración. Dice, tiene que seguir el flujo del dinero de dónde viene y a dónde va. Cortando eso se le da un golpe a muerte. No, por supuesto. Ese es el cuarto eje de seguridad, que es la integración de la inteligencia. En fin, yo no entiendo cómo es posible que el caso de Leandro Norero no haya generado alertas. O sea, ¿cómo es posible que una persona que tiene una vulcanizadora tenga 3 mansiones en San Borondón? Sí. O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, Al Capone fue preso no por gángster, sino por evasión de impuestos. Entonces es importante integrar la información de los diversos registros de la propiedad, del SRI, de la UAFE, integrar todo eso con la inteligencia de la policía. Muy bien, Jan, mis compañeros, sé que tiene 5 minutos más, pero haremos una pregunta. Ramiro Cepeda, Luis Salgadillo Luis Salgadillo y Ramiro Cepeda, y una repregunta, por favor, Ramiro. Jan, no tengo el gusto de conocerlo. Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Suena más que le vamos a encargar la presidencia de la República a un secretario de seguridad, porque está bien, es su pericia, pero la presidencia es algo más que la seguridad, aunque sea lo más gravitante, y yo voy a coincidir con usted que hay que definir entre lo urgente y lo necesario. Pero hay otras cosas importantes, equilibrio fiscal, ¿de dónde vamos a sacar el billete para todas estas cosas? Jan Topic, y cómo vamos a hacer el tema si se la consulta del Yasuní no le sale favorable y se corta ese otro flujo de ingresos. Tenemos tal cantidad de problemas, su relación con la Asamblea, cómo va a ser, pues ya hemos visto a un presidente administrativamente capaz, entre comillas, pero políticamente sin el dote de poder conciliar entre las diversas fuerzas que hacen el país. Y si usted se sienta en la presidencia, lo más seguro es que no tenga un Congreso a favor. ¿Cuál es su experiencia política para poder conciliar este tipo de posiciones? Porque el tema administrativo y de seguridad no tengo duda que lo domina. Pero quiero saber, porque ya me he dado cuenta en este gobierno que si alguien no sabe de política, por más que sepa de lo otro, no le sirve. Sí, a ver, excelente pregunta, pero le puedes dar la vuelta al tema, ¿no? Mucha gente me ha dicho... A usted le gusta dar la vuelta siempre al tema y ponerlo en psicología inversa. No, es porque realmente muchas preguntas es importante entenderlas de fondo, porque la respuesta está en la pregunta. A eso me refiero cuando se le da la vuelta. Mucha gente me ha dicho, Chuzo, Jan, un empresario. O sea, ya vivimos ese mundo con un empresario, el presidente Guillermo Lasso,
y volver a traer un empresario, ya se evidenció que eso no es la... Pero a eso me voy a dar la vuelta, porque la pregunta no la veo correcta, porque si seguimos la misma lógica, pues ya hemos vivido en un mundo donde políticos vienen al gobierno y han sido pésimos. Bajo la misma lógica, entonces tampoco cojamos políticos, tampoco cojamos doctores, no cojamos abogados. Porque el problema no está ahí, creo yo, y a eso me refiero con darle la vuelta, es entender correctamente la pregunta. ¿Dónde veo que está el meollo? Olvidémonos de Jan Topic por un segundo. Olvidemos por Jan Topic un segundo. Pensemos cuál sería el candidato ideal. Tenemos dos amenazas fuertes, ¿ya? Que es el tema de seguridad, tanto la seguridad física por la delincuencia como la seguridad física por la parte del niño que se viene. Y tenemos la parte de la economía. Necesitamos un candidato cuyos fuertes sean seguridad y sean economía. A mí me tildan bastante de John Rambo, ahí Eduardo dijo el Rambo de Sambo, no sé. Pero realmente mi fuerte es, en cambio, la parte de economía. Yo sé mucho más de economía que sé de seguridad. Y de todos los precandidatos, eso sí lo puedo decir muy honestamente, soy el que de largo sabe más de economía de cualquiera, porque es lo que he estudiado, es lo que he trabajado. Entonces, olvidemos ya el topic por un segundo, ¿cuáles son las dos cualidades que se necesitan a nivel de conocimiento? Seguridad y economía. Ahora, el manejo de la asamblea es crítico, ya lo mencionaste, tiene 16 meses. En 16 meses, yo creo que los asambleístas van a estar más preocupados haciendo campaña política para el 2025 que pensar en otro juicio político. Entonces, por ahí no va el tema. Y si el tema va en el sentido de generar proyectos de ley, 16 meses, dudo que tengas realmente el tiempo para diseñar las leyes, hacer que se aprueben y que rindan efecto. Hay que gobernar con lo que hay, entonces. ¿Perdón? Hay que gobernar con lo que hay. Que es enorme. Es enorme. El brazo ejecutivo es el más poderoso de las 5 divisiones que tiene el gobierno general del Ecuador. El más fuerte es el ejecutivo. Y eso es una de las críticas que tengo al gobierno actual. O sea, le echan la culpa a la asamblea, le echan la culpa a jueces y fiscales, pero no tienes control de tus cárceles. Pero no tienes control de tus fronteras, no tienes control de tu policía. Entonces, hay que centrarse en los elementos accionables que sí dependen del ejecutivo. Eso es lo más importante. Porque si no, y seamos honestos, a menos que venga un candidato que gane el candidato de Rafael Correa, nadie va a tener control de la asamblea. Ningún otro precandidato que no venga del sector de R5 puede ni soñar en tener control de la asamblea. Entonces, ¿cuáles son las métricas que sí necesitas? ¿Cuáles son las cualidades que sí necesitas de cualquier candidato que venga y aspire a la presidencia? Que conozca de seguridad, que conozca de economía, pero sobre todo, y con eso arrancamos la entrevista, que tenga el temple, la determinación para ir a hacer las cosas. Si no tiene temple, y esto ya lo estoy evidenciando bastante con bastantes precandidatos que ni siquiera saben si se van a lanzar o no, si no tiene ese poder de definición, señor, quédese en su casa, porque hacerle más daño a este país no es lo que necesitamos. Necesitamos un presidente que venga a hacer que las cosas se hagan. Jan. Y ese sentimiento de urgencia es crítico en estos 16 meses. Jan, ¿cómo le va? Buenos días. Luisa Delgadillo le saluda. Mucho gusto. Jan, nadie en esta vida da nada a cambio de nada. ¿Cuál es el compromiso, si es que lo hay, que usted ha asumido con el Partido Social Cristiano a cambio del apoyo abierto que ha dado a su candidatura? ¿Existe algún tipo de compromiso o componenda política con el PSC a cambio de ese respaldo tácito y abierto? Y es raro que se le hayan acabado los megas. Ahí está. Allá, le entró una llamada entonces. Muy bien, son las 9:20 de la mañana. Debemos de tener a Bruno Leone ya mismo. Estamos conversando con Jan Topic. No lo tenemos todavía, ¿no? Perdón, ya estoy aquí. Sí. Sí. Conecté que tenía aquí. No se preocupe, Jan. No sé si escuchó mi pregunta. Que con nada a cambio de... Solo el inicio, cuando usted decía que nadie en esta vida hace nada a cambio de nada. Claro, nadie en la vida hace o da nada a cambio de nada, salvo que sea la mamá de uno. Esa sí lo entrega todo, Sí, a cambio de nada. O el papá. Exactamente. Pero particularmente la madre. Le pregunto esto, hago este antecedente para saber a cambio de qué o qué ha ofrecido a usted o qué compromisos ha adquirido con el PSC a cambio de ese apoyo y respaldo abierto, más allá de que usted no es político. Pero ¿hay algún compromiso? ¿Les ha ofrecido usted algo a cambio de ese apoyo?
María Luisa, ¿sí me escuchan bien? Sí lo escucho. Sí, Jan, sí. Esto creo que ataca no sé, el meollo del problema. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Entiendo por qué muchas personas lo pueden creer, porque estamos desilusionados completamente de la política. Cuando pasó lo de la secretaría, y esto se los digo del lugar más honesto posible, cuando pasó la secretaría tuve que subir a Carondelet. Y hay una sala en Carondelet donde tienes a todos los presidentes, tienes cuadros de todos los presidentes. Y por lo menos de los presidentes que yo conocí, salvo, digamos, Gustavo Noboa, sí hubo una desilusión. Sí hubo una desilusión. Sí me puse a pensar, chuta, o sea, como que todos me han defraudado, de cierta manera u otra. Y entiendo que el pueblo ecuatoriano esté desilusionado. Pero, repito, de la forma más honesta posible. O sea, gente me creerá, gente no me creerá, está bien. Yo no creo que ese mundo que usted menciona, donde nadie hace nada a cambio de nada, primero no es el mundo donde quiero vivir, definitivamente. No creo que define a todos los ecuatorianos. Yo sí creo firmemente que sí existen ecuatorianos patriotas. Es lo que es. Y por último, si no lo ves así, si lo ves de una forma egoísta, a ver, yo sí quiero vivir en un mundo donde mis pelados, que ahorita tienen 6, 5 y 3 años, en 10 años que sean adolescentes, puedan salir tranquilos a la discoteca, que puedan salir al colegio y que yo no estar preocupado que les vayan a hacer algo, que los vayan a secuestrar, que la vayan a violar a mi hija. O sea, quiero vivir en un mundo tranquilo. Entonces, si lo quieren ver del lado patriota o lo quieren ver del lado egoísta, y pensando en quiero proteger a mi familia, sea como sea, yo sí quiero vivir en un mundo seguro. Le soy muy honesta, Moralisa, si viene otro candidato que me genera confianza de que va a arreglar los temas de este país, yo soy el primero en votar por él. Uno no quiere ganarse, tengo un chorro ya de amenazas, uno no quiere elevar su perfil de riesgo gratis, por gusto. Si viene otro candidato y arregla los problemas del país, yo soy el primero en votar por él. Como ecuatoriano me sale gratis. Jan. El problema es que no veo a uno. Okay. No veo a uno. Jan, ¿usted cree que su candidatura tendrá la fuerza contundente para ganar en una sola vuelta? Le pregunto esto porque, de no ser así, quisiera saber con quién se vería usted en una segunda vuelta. Y dentro de ese contexto, y con esto concluyo, la Revolución Ciudadana ganó más de 40 gobiernos seccionales entre prefecturas y alcaldías. ¿Hasta dónde cree usted que va a ser el candidato que ponga la Revolución Ciudadana el que sí gane en una sola vuelta? A ver, no creo que gane. Yo, repito, no soy político, entonces todo este andamiaje político, soy tal vez la peor persona a quien se le pueda preguntar. Dudo que RS5 gane en la primera vuelta, ¿no? Creo que ese voto está fraccionado. Creo que el voto duro de ese bloque es 20%. Creo que tiene un 10% más de un voto tal vez un poco menos duro, pero veo difícil que gane en primera vuelta porque se está atomizando bastante estas elecciones, ¿no? Está bien fragmentada. Entonces yo sí veo altas posibilidades de que un candidato de tal vez menos izquierda, centro, derecha, pase a segunda vuelta. Y yo sí creo ahí que es muy probable, es más probable que no, que ese candidato sea el que gane la segunda vuelta, algo similar a lo que pasó hace 2 años. Ahora, un tema importante aquí, y ojo, se dé o no se dé la presidencia, uno de los objetivos que tenemos realmente de corazón es por lo menos que la campaña sea diferente, que sea una campaña limpia, transparente, orientada a un plan de trabajo, a un plan de gobierno. Una de las cosas que me preocupa es, y lo vimos, 30%, 20% del voto duro de Rafael Correa ni siquiera toma en cuenta un candidato que todavía no sabe quién es. No hay un plan de gobierno, no hay orientación a proyectos, a números. Eso le daría la posibilidad a usted sí de ganar en una sola vuelta. Estamos concluyendo, Jan. Sí, por favor, nos queda un minuto. Imposible, creo que Sí, Eduardo, te escucho. Sí, nos queda un minuto, te ruego 2 minutos, Jan, por favor, concretémoslo. Sí, no, a ver, ganar en primera vuelta creo que para cualquier candidato es imposible. E incluso creo que eso es bueno, porque eso muestra que tenemos que como candidatos presidenciales generarle el abanico más grande de posibilidades al electorado. Yo sí creo que es incluso saludable a la democracia que se vaya a una segunda vuelta. Pero veo muy, muy, muy difícil que cualquier candidato gane en la primera. Jan, muchas gracias. Queríamos tenerte acá, sé que te complicaste, tenías otra reunión, gracias por atendernos. Nos veremos la próxima acá y tendremos más tiempo para conversar y que la gente haga más preguntas, se quedan muchísimas, pero de esto se trata, justamente de poder tener un diálogo rápido, pero a su vez efectivo,
para que la gente pueda entender y luego aplicar su lógica formal y vote por quien considera, pero escuchándolos. No que le digan por quién votar, o como dicen en la sierra, que les digan por quién dar votando, sino para que entiendan por quién tienen que votar y lo decidan. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, nos estamos viendo pronto. Eduardo, un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación. De ley, segunda vez, ya estamos allá en Kennedy. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Chao. gusto de saludarte. Muy bien, pagamos corte comercial, regresamos enseguida.